Correa, presidente de la República, está con nosotros. Señor presidente, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Una evaluación de lo que fue la jornada del día de ayer. Bueno, bienvenido. Muy buenos días a todos. No sé si se había anunciado la entrevista a las 7 de la mañana, Carlos. Sí, no, dijimos en el noticiero, no se especificó ninguna hora. Compartir mis penas con el pueblo ecuatoriano, porque después de 5 años de presidente todavía no logro vencer en la lucha de que no me exploten laboralmente, ojalá alguien denuncie al organismo internacional de explotación laboral del presidente. Porque he dicho que cuando empiecen mi jornada antes de la hora habitual, que normalmente es 7:30, después de dejar a los chicos en la escuela, de acuerdo, pero tengo que dar yo la autorización. Porque a veces tenemos que empezar 6 de la mañana, 6:30. Pues oye, me pusieron a las 7 de la mañana, se pidió autorización, y si permito eso, créame, me revienta. Entonces, mil disculpas si alguien esperaba más temprano esta entrevista. Además, pero soy sujeto de explotación por parte de los funcionarios del despacho. Señor presidente, queríamos generar expectativa entre aquellos que, ya saben, bueno, están en todo esperando caso, mis primeras palabras es profunda gratitud para todo un pueblo. El país ha cambiado, ya no se deja impresionar por estos grupos reducidísimos, pero su escasez de miembros es inversamente proporcional a su agresividad, a su violencia, a sus poderes, porque esto lo ha apoyado hasta la prensa, no la prensa corrupta. Pero ayer ha sido un triunfo contundente de la democracia, se ha demostrado al Ecuador y al mundo el inmenso apoyo popular del gobierno y que no estamos dispuestos, los ciudadanos de paz, los ciudadanos que queremos un futuro para todos, no estamos dispuestos a inmovilizar al país, a volver al pasado. ¿Esta presencia masiva generó usted, según sus propias palabras, en alguna de las plazas en donde estuvo, una nueva etapa de este proceso? ¿Usted lo destacó? Cada día cambia el Ecuador en forma irreversible. El 30S, el 2010 cambió el Ecuador. Cuando había un golpe de Estado, la gente salía a las calles a apoyar el golpe. Hoy salieron en ese momento miles a apoyar al gobierno. Cuando había estas marchas, porque uno no tiene simpatía natural por los indígenas, es indudable que han sido víctimas de explotación. Nuestra razón de ser es acabar con esa explotación, eliminar la pobreza en el mundo indígena. Pero otra cosa es que por víctimas tengan supremacía moral sobre los no victimizados, no tengan responsabilidad de su propia situación, sean iluminados y tengan todas las respuestas y den cátedra al mundo entero de lo que hay que hacer, cómo vivir. Eso es otra cosa. Y esa es la confusión de cierta izquierda infantil, de los jóvenes, de gente de buena voluntad. Una cosa es ser víctima, otra cosa es tener supremacía moral, no tener responsabilidad en su situación, ser iluminados y tener todas las respuestas antes de tener las preguntas. Entonces, antes estas marchas convocaban a centenas de miles, pues ya nos olvidamos. Y a lo sumo ayer tuvimos 7.000, 8.000 personas con todo el apoyo del MPD, Sociedad Patriótica, con la peluconería de Quito, con el apoyo de los medios de comunicación. Mientras nosotros tuvimos 60.000, 70.000 en todo Quito, en 4 plazas, llenamos 4 plazas, El Arbolito, llenamos Santo Domingo, llenamos San Francisco, llenamos la Plaza de la Independencia, rotándose. Primero vinieron las juntas parroquiales, de mañana era gente de todos los sectores del país, con ajupare, decenas de miles, y luego de tarde, por ejemplo, vinieron ya los trabajadores, la clase media de Quito, cuando salían del trabajo. Permanentemente tuvimos llena la Plaza de la Independencia, entonces 60, 70.000 personas marchando por la democracia. Nunca Quito ha visto tanta gente en las calles. Esas personas que estuvieron en las marchas en apoyo al gobierno, obviamente apoyan a la Revolución Ciudadana. ¿Qué hacer para que aquellos que vinieron del otro lado, cómo hacer para tender puentes, para que de una o de otra manera se unan, Carlos, yo a un ser objetivo de país? Y la historia nos juzgará, y el pueblo ecuatoriano nos juzgará. El próximo febrero tenemos elecciones generales, no sé si vaya a la reelección o no, será decisión de Alianza País, pero ahí podrán decidir. Cuando se dialoga con cierta clase de gente es mucho más lo que se pierde que lo que se gana. El diálogo no es un fin en sí mismo, es para alcanzar objetivos del país. Y uno de los principales objetivos del país es la verdad. Vivimos en engaños sociales, vivimos en la mentira. Lo que esta gente plantea es mentira, Carlos. Minería o agua, y con eso confunden hasta jóvenes de buena voluntad. Jóvenes, no se dejen engañar, es un falso dilema. Los principales defensores del agua hemos sido nosotros, sin charlatanería, sin palabrería, con hechos. Vean la Constitución, que establece que el agua es un derecho humano, que es imposible de privatizar. Vean las diferentes leyes, ENAGUA, Secretaría del Agua creada por nosotros. Eso es falso. Canadá, uno de los países más desarrollados del mundo, potencia minera, es el país con más reservas de agua dulce. Ustedes no resisten el menor análisis a esa tontería. Pero por supuesto, si a mí me dicen la minería va a destruir el agua, yo también marcho contra la minería. Pero los están engañando. Aquí, ayer, en este set, este mentiroso de Quispe engañaba al país, que no se ha hecho consulta previa. Usted sí sabe que la consulta previa ni siquiera la dirige la compañía, ni el Ministerio de Relaciones, ni el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, la dirige el Ministerio de Ambiente. Es el reglamento de la ley ambiental, de acuerdo a los tratados internacionales, en concordancia con la Constitución de la República, que exige consulta previa. Se hizo
la consulta previa. Ahí están los documentos, no tuve tiempo de traérselos. Le he dicho que se lo hagan llegar. Convocatoria pública, 2 rondas, 3 mesas. Lo que pasa es que hay gente que quieren que la vaya a visitar a su casa y pedirles permiso. Eso es lo que busca tipos como Quispe para tener poder. No la consulta previa. Por favor, Ecuador, escuche esto. Mintió ayer este tipo de forma descarada. La consulta previa se hizo de acuerdo a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales, están todas las pruebas. Lo que busca esta gente es consentimiento previo, es decir, que ellos den la autorización. Y eso es una barbaridad, eso no establece en los convenios internacionales, no establece la Constitución de la República y significa, en teoría política, la capacidad de veto. Si usted tiene que preguntarle a cada quien si está de acuerdo, pedir permiso, basta con que uno no quiera para que no se pueda hacer el proyecto. Y eso es una barbaridad, no hay país moderno que marche de esa forma. Entonces superemos esas barbaridades y que se dejen de mentir. Pero volviendo a su pregunta, con esa clase de gente, ¿qué se puede hacer? Con los lanzapiedras, tirapiedras, garroteros, que ayer hirieron a 4 policías. Vamos a dialogar con esa gente, no, a esa gente hay que aplicarle la ley. La respuesta para esa gente es la ley. Siempre las puertas estarán abiertas para la gente de buena voluntad, así obviamente no coincidamos en criterio, honesta, que no mienta, que no caiga en actos de violencia. Le quiero mostrar un video que ha generado el rechazo de la señora asambleísta Lourdes Tibán, donde se desnuda la negociación que hacía ella antes de la firma del contrato en el sector de la provincia de Zamora. Veamos, en el 2010, Lourdes Tibán, socia fundadora de esta ONG, la Corporación Empresarial Indígena es el nombre, de carácter privado, ya buscaba invertir en el proyecto Mirador, proyecto al que precisamente hoy se opone. Vale destacar entonces, señor presidente y amigos que nos escuchan y que nos ven por los diferentes canales de televisión, la actitud del entonces asambleísta César Rodríguez. En septiembre de 2009, ese era el escenario en algunas provincias de la Amazonía. Nosotros no vamos a alzar ni un momento paro. Aquí los compañeros ahora estamos ya buscando otro mecanismo de enfrentamiento. La confrontación era por la entrada en vigencia de la ley minera. En Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, sobre todo la CONAIE, movilizó a sus bases. Luego de la paralización marcharon sobre Quito para iniciar los diálogos. Además de la ley de aguas, se oponían a la minería. No está entrando dialogado con los sectores sociales. Lourdes Tibán, asambleísta por Pachacutic, es socia fundadora de una corporación no gubernamental que es parte del mayor proyecto de explotación minera del país, el Proyecto Mirador. En la página web de la Corporación Indígena Empresarial, Tibán aparece como socia fundadora de la misma. Facilitador. A mí cuando me llaman que facilite, yo me voy. Como he viajado a nivel internacional, nacional, por todo lado, capacitando. Cualquier otra cosa. ¿Decisiones empresariales ustedes deciden en qué invierte la corporación? Sí, pero es que la corporación no tiene dinero. No obstante, la página de esta organización asegura que busca participar con una inversión de $15 millones en el proyecto Mirador, el mayor de explotación a cielo abierto en la provincia de Zamora Chinchipe. Facilitamos. Las acciones, ¿quién pone? Son los indígenas. Pero sus socios en la corporación no son las bases indígenas, son los empresarios Raúl Gangotena y Fernando Navarro, el primero embajador del gobierno de Lucio Gutiérrez en Washington y el segundo dirigente del Partido Conservador, por el cual llegó a algunas dignidades de elección popular. Creo que ahí está la doble moral, el doble discurso de una organización que en la práctica está demostrando que no tiene ningún escrúpulo en sentarse a negociar con la ultraderecha económica, con la oligarquía de este país. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Como vemos, Salvador Quispe también ha solicitado fondos en su momento. Condecoró a la bandera de la Cámara de la Minería. Apoya la minería. ¿Cómo entender este doble discurso? ¿Por qué? Porque es demagogo. Pues entonces, como sabe que en Zamora la mayoría está a favor de la minería, que tradicionalmente es una provincia minera, hay muchísimo minero artesanal, para quedar bien con ellos, dice, no a la gran minería, que es mucho menos contaminadora que la pequeña minería. Pero por favor, jóvenes, por favor, ecuatorianos, reaccionemos. Es gente falsa, falsaria, nos están engañando. Y con respecto al reportaje, no solo eso, pues no solo la Corporación Ecuatoriana Indígena, es financiada, entre otros, por el Network Endowment for Democracy.
Este es un fondo de la extrema derecha de Estados Unidos. Raúl Gangotena es un querido amigo, actualmente es el embajador del Ecuador en Australia, es un hombre de centro derecha. El señor Fernando Navarro, un destacado empresario de Quito, es un hombre de derecha, muy respetables, ¿no? Pero, o sea, lo terrible es la doble moral y el doble discurso. Raúl, Fernando, no tienen doble discurso. Esta señora que no deberían darle ni importancia, ¿no? Porque uno siente vergüenza ajena cuando la ve hablar con su nivel de procacidad, su bajísimo nivel intelectual. Lo que sí tiene es un doble discurso. Lo mismo usted ve los traidores que toda revolución tiene, lo que decían hace apenas un año. Pero mire, de esto estamos curados de espanto, por favor. No nos engañemos, pueblo ecuatoriano. Queremos seguir adelante, tenemos que basarnos en la verdad. Nosotros sabemos lo que recibíamos al inicio del gobierno. Reivindicaciones indígenas, no a las petroleras, excepto estas y estas. Nos mandaban la lista de las petroleras. No es que no era no al petróleo, no a ciertas petroleras. Cuidado, no quiero generalizar, ciertos dirigentes indígenas, no todos. Y, por Dios, no nos engañemos. Ahora dicen que no ha habido consulta previa. Lo que quieren es esas cantinfladas de la consulta popular con votación, que por si acaso en Quinsacocha, la parroquia donde está el proyecto se llama San Gerardo. Como ahí no sacan ni 3 votos, fueron a hacer la consulta en otra parroquia. Así es de descarado esto. Pero no solo aquello, mi querido Carlos, entrevisten a la gente. El que va a la socialización, lo agreden. Los socializadores que van a hacer la consulta previa, les pegan. Mire lo que pasó en Poaló, cuando se quería socializar y hacer la consulta previa para el nuevo centro de rehabilitación social. No dejaban entrar a los socializadores. Luego, cuando iban la gente al municipio de La Tacunga a recibir la información sobre el proyecto, agredieron a esa gente, como agredieron en Quinsacocha, como impedían también en Zamora que socialice el proyecto. Y después se rasgan las vestiduras diciendo que no hubo consulta previa. Por el bien del país, no nos engañemos y sepamos con qué clase de gente estamos tratando. En el tema del agua y en el tema el tema agrario de la revolución, ellos destacan que existe privatización del agua y también hablan de Triple Oro, hablan de Interagua. Bueno, primero habría que preguntar si Triple Oro y Interagua han sido creadas por este gobierno. Este gobierno lo ha auditado y acabamos de, no sé el término exacto legal, de intervenir Triple Oro. Después de cuánta lucha, porque metieron 10.000 amparos judiciales, la corrupción judicial, el poder de esta gente, sobre todo la principal responsabilidad estaba en el municipio. Hemos tenido que intervenir desde el gobierno central. Pero para que vean las mentiras, y jóvenes queridos, no se me dejen engañar, lean la Constitución, pues que nosotros mismos hicimos. Prohíbe la privatización del agua. ¿Cómo podemos tener una ley o un contrato que privatice el agua si es prohibición constitucional puesta por nosotros mismos? Entonces esas son grandes mentiras. Artículo 318 dice: el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado. Y sigue. Pero no solo eso, se establece que es un derecho humano y que no se puede privatizar. Entonces mienten y no paran de mentir. Si tuvieran la razón, ¿por qué tienen que mentir? Y mientras mientan, ¿cómo vamos a dialogar con mentirosos? Pues es imposible. Y en el tema de la revolución agraria, de la propiedad de la tierra. Bueno, eso hemos sido los primeros en reconocer que es uno de los sectores donde menos hemos avanzado, pero no significa que hemos retrocedido. Y se agarran de eso para decir, no hemos hecho la revolución agraria. Perfecto, láncense a las elecciones del próximo febrero y ellos ofrezcan la revolución agraria para ver si el pueblo ecuatoriano les cree algo. Hemos tenido, o sea, no es de soplar y hacer botella, es durísimo. Teníamos un MAGAP donde 60-70% de los funcionarios eran de escritorio, no eran técnicos. Todo estaba hecho para que no se haga nada. Pero asumimos la responsabilidad, siempre lo hemos dicho, siempre hemos hablado claro, como es nuestro estilo, son nuestros principios. Tenemos que hacer la revolución agraria, pero es una falsedad, una falacia que por eso hagan estas demostraciones, etcétera, porque no es que nosotros hemos creado la situación actual, no hemos podido avanzar lo suficiente para resolverlo, es un problema distinto. Según el señor Cholango, no se ha entregado 1 centímetro cuadrado en los últimos 5 años. Qué pena que el señor Cholango no lea ni la propia prensa que le está apoyando, porque hasta la prensa tiene que reconocer eso. Ayer marchó la FEI, Federación Ecuatoriana Indígena, donde él Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, los dirigentes indígenas históricos. Vea pues cuánta tierra ha recibido. Están mintiendo, mienten y no paran de mentir. Es terrible. Hemos entregado más de 11.000 hectáreas, Carlos, y siguen diciendo que no se ha entregado nada. Es una falsedad. Vamos a otro tema que de una o de otra... Pero por si acaso, Carlos, yo le pido a Gamavisión, para que el público vea si yo soy el que miento. Yo le puedo dar los sitios, las haciendas. Vayan allá y filmen. Y después le preguntan a Cholango, ¿y qué es esto? Pues, es paisaje lunar. ¿Dónde se han entregado las haciendas? En la luna.
¿Cómo mienten, por Dios? Un tema que de una o de otra manera está relacionado y que ha generado también una serie de preocupaciones, en especial en el sector comercial del país, el tema de las negociaciones con la Unión Europea. Se dice que no está negociándose un tratado de libre comercio, sino un tipo de acuerdo. Yo quisiera ver qué dice la Cámara de Comercio, porque el próximo presidente de la CONAIE va a ser Blasco Peñarrera, ¿no? Porque tiene el mismo discurso que Blasco Peñarrera. Bueno, él dijo que iba a ir ayer, pero no se lo vio. Reducción de impuestos, libertad de expresión. Y cuando el Ecuador TV quiso cubrir la marcha en Ambato, agredieron a los reporteros. ¿Qué se puede discutir con esa clase de gente? Con tremenda inconsistencia, tremenda doble moral. Cuidado, no son los indígenas, porque mañana los titulares, Correa critica a los indígenas. Saldrán estos propios dirigentes indígenas que se acostumbran a manipular las cosas victimizándose. El racismo de Correa. No, esa marcha no fue indígena, no se engañe. Vean las tomas, fue básicamente el MPD, y el peor error de cierta dirigencia indígena es dejarse influenciar por el MPD. Están destruyendo la organización indígena, porque el MPD tiene otro objetivo y son garroteros, son violentos, lo cual no necesariamente son los compañeros indígenas. Pero en todo caso, es una de las reivindicaciones, porque usted ve cómo han ido cambiando. No al tratado. Empezaron a marchar y no sabían por qué marchaban. En Cañar hicieron ¿cómo se llama esto? Un petitorio de 19 puntos. Después eran 5 puntos, metían, sacaban libertad de expresión, reducción de impuestos, que Correa cambie su manera de ser, que la minería, que el agua, no sabían qué decir. En todo caso, una de las proclamas en un momento dado fue suspender los diálogos. Imagínense la mentalidad. No al TLC con la Unión Europea. Suspender los diálogos con la Unión Europea. Ya. Porque hemos dicho claramente que nosotros no vamos a aceptar un TLC. Pero suspender los diálogos, ni siquiera dialogar. Y después son los que proclaman la consulta previa. Usted ve las contradicciones. Ecuador querido, no nos engañemos. Por más que sean indígenas, eso es racismo. Como son indígenas, dejemos que digan sus inconsistencias, dejemos que se contradigan. No, hay indígenas brillantes. Ellos son los que deben dirigir al pueblo indígena para no caer en estas contradicciones. Son personas muy capaces. Yo no tengo la suerte de ser indígena, pero he trabajado con indígenas. Y hay indígenas brillantes. Entonces no porque son indígenas, déjalo, sí es una contradicción. No saben qué hacer, pero pobrecito. Eso es racismo. El paternalismo frente al pueblo indígena. Nuestros indígenas son extremadamente capaces y no podemos permitir este doble discurso, estas contradicciones. Entonces imagínense imponer, exigir que ni se dialogue, así estaba, no al diálogo con la Unión Europea. Y la otra pregunta, pues, ¿qué dirá Blasco Peñarrera y la Cámara de Comercio frente a esas proclamas? ¿Qué se está negociando específicamente con Europa? El día de ayer el canciller dio una rueda de prensa y señaló que las negociaciones marchan por buen camino, pero no destacó específicamente qué es lo que estamos negociando con ellos. Estamos negociando, lo hemos dicho 1000 veces, Carlos, pero hay mucha desinformación en esto, un acuerdo comercial. Nosotros no vamos a firmar un tratado de libre comercio. ¿Cuál es el problema? Y eso lleva a confusión. Que en las categorías de la OMC hay 3, hay unión aduanera, no recuerdo el segundo, y tratados comerciales. Pero le pusieron, por la influencia neoliberal, tratados de libre comercio. O sea, todo tratado comercial lo llaman tratado de libre comercio, pero no necesariamente todo tratado comercial es un TLC. Nosotros no vamos a firmar un TLC. Lo hemos repetido 1 y 1000 veces. Se ha acordado en la Unión Europea como el principio, negociar en el marco de lo de Colombia y de Perú. Lo de Colombia y Perú, pero con las flexibilizaciones que Ecuador requiera. Para que Si no nos otorgan esa flexibilización, que les vaya bonito. Podemos vivir sin un TLC con Europa. No es la última Coca-Cola en el desierto. Para que la ciudadanía lo entienda, esta flexibilización que usted señala, ¿en qué aspectos sería? ¿En qué productos, por ejemplo? En muchos aspectos, y no solo productos, sectores, porque eso es otra cosa, aunque nos estamos desviando del tema, no era sobre todo por lo de ayer que yo venía. Entre otras cosas, un tratado comercial es medio engañoso el nombre, porque va más allá de lo comercial. Se trata compras públicas, se trata inversiones, se trata derechos de propiedad. Entonces, compras públicas, que participen las empresas europeas en todas nuestras compras públicas, cuando es un poderoso instrumento de desarrollo local. Eso no lo vamos a aceptar. En derechos de propiedad, los derechos de propiedad neoliberales, que descubren lo que conocían nuestros indígenas hace 3000 años, lo patentan y tenemos que pagar por lo que es nuestro. Eso tampoco lo vamos a aceptar. Que las inversiones tengan más derechos que los seres humanos, tampoco lo vamos a aceptar. Y en el plano comercial, desgravación arancelaria, que ponga en peligro nuestra producción nacional, tampoco lo vamos a aceptar. Retomemos el tema de una vez que usted lo señala, el areteo, que ha sido una de las figuras que más ha generado preocupación. Se destaca por parte de cierta dirigencia el hecho de que se coloca el arete al animal para cobrar impuestos. Lo dijeron varias personas el día de ayer. Y si fuera así, ¿por qué los primeros en aceptar el areteo han sido los grandes ganaderos? Porque les encanta pagar impuestos. Qué pena que da, créame que da indignación.
porque lo que están logrando es que los pobres, a los que dicen representar, sean más pobres, permanezcan en la miseria. ¿Qué calidad caterva de irresponsables y de mentirosos? El areteo, una operación añorada hace muchos años, por el sector ganadero. Vaya a ver en el primer mundo, pues qué ganado no tiene arete. ¿Por qué? Porque eso permite la trazabilidad, es decir, saber el origen, la trayectoria de ese ganado, su raza, de dónde es Santo Domingo, si ha sido vacunado contra aftosa o no, y con eso entonces se puede garantizar la calidad de la carne, pagar mejor precio por la carne, exportar la carne, además que si le roban el ganado sabemos de quién es. Bueno, le fueron a decir a los sencillos campesinos que era para ponerles impuestos, pues, y están rechazando el areteo, y de acuerdo, a los que no quieran no le vamos a poner el areteo, pero verán cómo se les derrumba el precio de su ganado, nadie se lo va a comprar. Y después de 3 meses, cuando quieran el areteo, ya lo tendrán que pagar, porque ahorita es absolutamente gratuito, financiado por el Estado, porque es algo bueno para la economía nacional. Pero con esa calidad de dirigentes, con esa calidad irresponsable que tenemos que enfrentar, yo le puedo mostrar, tenemos que enfrentar la grabación donde uno de estos tipos, supuesto dirigente social, dice que es para poner impuestos y que le vamos a poner impuestos a los burritos, a los chanchitos y hasta a los cuyes. Son las declaraciones de Carlos Pérez Guartambel en la provincia de La Suay, que decía: ¿es coincidencia el lanzamiento por parte de César Rodríguez justo en los días donde se generó la marcha de la candidatura de Paul Carrasco? Se vio en algunas partes ya que el compañero de fórmula era supuestamente Salvador Quispe. En esos mismos días, el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero presentaron sus listas, se reinscribieron como partido. No sé si sea coincidencia, en realidad no me interesa. Lo que sí creo que en evidencia es el oportunismo político, ¿no? Y cómo se utiliza a los indígenas, y ojalá se den cuenta de eso, ojalá se den cuenta quiénes están realmente con ellos. Oiga, Carlos, yo di un año de mi vida trabajando por los indígenas. Yo creo que no es absoluto meritorio, creo que es un deber de todo ciudadano. Hay gente que da toda su vida trabajando por los indígenas, pero sí molesta que los que siempre han utilizado a los indígenas, cuando les conviene, a los que no dejan entrar a alguien con poncho en su casa, son los que aplauden para los indígenas en función de sus intereses políticos. Entonces, compañeros indígenas, no se dejen utilizar. El día de ayer en algunos medios de televisión se mostraba la marcha del sector indígena a la par de la que se mostraba en cuanto a números. Se hacía, no se lo decía de esa manera, pero se mostraba mediante imágenes que la situación había sido totalmente igualitaria. No solo eso, en un momento de mayor cantidad de público apoyando al gobierno, pues ciertos canales de televisión pasaban telenovelas, shows y todas esas cosas. Mire, en esto la prensa de siempre se ha ganado el título mundial del contorsionismo, ¿no? Porque cuántas contorsiones habrán tenido que hacer los camarógrafos, los fotógrafos, para que en la marcha que habían 80, 100, hacer parecer como que se iban miles. Y en la diferencia, en la cantidad, Perdón, de... Sí. Señor presidente, se le cayó el micrófono para que lo... Esto es. En la diferencia en la cantidad de ciudadanos, pero es día uno. Tratar de hacer parecer como si las dos marchas tenían igual cantidad. Pero eso, los que ya sabemos decodificar los mensajes de la prensa corrupta, sabemos que conocen que es una gran derrota, ¿no? Porque triunfalismo en las marchas. Si hubiera sido mayoritaria la marcha de oposición, hubieran puesto pues gobierno aplastado, marcha. Acá, sin cruzarse, marcharon ayer grupos indigenistas y correístas. O sea, cuando sacan estas cosas, es que ya por más que trataron de estirar la realidad, no pueden decir que fue una marcha multitudinaria la marcha de la oposición. Esta nueva etapa que se inicia y que usted ha señalado en reiteradas ocasiones, tiene dos facetas. La una, continuar en el tema de que las bases se encuentren con Alianza País, que tener una base social, que fue obviamente lo que al no haberlo tenido permitió el 30S. Y del otro lado... No, la base social la teníamos. Pero no se había activado como ahora. También se activó, claro, hemos mejorado. La oposición nos ha hecho un favor. Yo me he quedado impresionado de la capacidad de movilización que ha alcanzado Alianza País y la Revolución Ciudadana. Y como le decía ya en mis intervenciones, eso era lo que necesitábamos. Porque somos un gobierno con alrededor de 80% de apoyo popular, pero que no teníamos adecuada capacidad de movilización. El MPD, ¿cuánto será? El 1 o 2% del electorado. Pero qué capacidad de movilización que tiene con sus garroteros, etcétera. Entonces, grupos pequeños, con capacidad de movilización, con poder, en este caso poder para la violencia, pero poder mediático, poder económico, pueden desestabilizar un gobierno por popular que sea, si este gobierno no tiene capacidad de movilización. Ayer yo he quedado impresionado con la capacidad de movilización que hemos alcanzado
Esas son buenas noticias para Revolución Ciudadana y debemos agradecerle a la oposición porque nos ha hecho un favor. Finalmente, señor presidente, el día de ayer en las diversas tarimas, decenas de personas solicitaban su postulación y especialmente algo que me llamó la atención, se reiteraba en el pedido del vicepresidente de la República para que lo acompañe también. Hubo un momento en que estaban ahí. Esas serán decisiones que debe tomar Alianza País en forma democrática. Yo he dicho que estaré donde... O sea, mi responsabilidad fundamental es la continuidad de este proceso político. Créame que alguna vez uno está tan cansado que hasta agradecería si hubiese alguien más que pudiera garantizar la victoria electoral en el próximo año. Uno no está aquí buscando absolutamente nada en lo personal, tan solo puede tener la seguridad de la ciudadanía que estamos para servir al pueblo ecuatoriano, para sacar a la patria de la miseria, de la inequidad, donde los grupos de siempre nos hundieron. Yo estaré donde me necesite mi país, donde me necesite la revolución. Lenin ha dicho que su decisión es irreversible, que él no se presentará, la respetamos mucho, aunque no la compartimos, pero bueno, ojalá lo puedan hacer cambiar de opinión a Lenin. En el tema futbolístico lo escuché ayer, Ya, de que no me estaba amargue, igual. Estoy bastante contento por el éxito de la marcha de ayer. Hablando de la situación, decía que el equipo funciona adentro, pero no funciona afuera. Mira, es una realidad innegable que Emelec no acostumbra a hacer buenos papeles a nivel internacional. Ya. Llámese Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Y eso es algo que tenemos, los ¿No ha, necesita revisar. ¿No ha pensado hablar con el Negro Paz para que le dé la fórmula Gracias. o nos dé la fórmula para poder Bueno, la continuar fórmula adelante? es planificación, Ya. buen fondeo, visión de mediano y largo plazo. El proceso de liga no fue de la noche a la mañana, ¿no? Ya. Fue generar gran cantidad de jugadores, extraordinarias contrataciones. Pero detrás de todo eso se necesita estabilidad de la dirigencia, se necesita un fuerte apoyo económico. Y todo eso tuvo liga en su momento. Y entonces hay que probar la fórmula en el MLE a ver qué sucede. Bueno, hay que apoyar a la directiva, darle continuidad, pero cuidado, la directiva ha sido tremendamente exitosa, porque fíjese, o sea, antes de Nassim Neme, ¿en qué puestos estaba Emelec? Y desde que está Nassim Neme, Emelec participa en Copa Libertadores, pero falta dar ese paso, ¿no? Ese paso a nivel internacional. Bueno, pero era el motivo de mi presencia este día. Una cuña para que vea, porque yo en el carro vengo viendo los titulares, yo no leo la prensa, a mí me da un resumen de noticias. Ya. Pero créame, cómo cómo se engaña al pueblo ecuatoriano, cómo se miente. Este es un nuevo mensaje, ¿no? Para no caer en la manipulación de esta gente. Diario La Hora, prohibido olvidar, propiedad de Vivanco, ¿cómo se llama este señor? Francisco, creo. Francisco Vivanco. Ex subsecretario de León Férez Cordero, el gobierno más represor de la historia contemporánea del país, dueño de este negocio. Pero ya como es dueño de este negocio, ya es periodista, está por encima del bien y del mal. Entonces son árbitros del bien y del mal, ellos no, nadie los puede cuestionar. Pero estos son negocios privados, de propiedad de personas algunas veces muy cuestionables. En el tema de la libertad... Pero mira lo que pone aquí, Ecuador más endeudado que nunca. Oiga, tenemos el menor coeficiente de deuda PIB de la historia. ¿Cómo engañan a la gente? En época neoliberal, el coeficiente de deuda PIB alcanzó el 90% del Producto Interno Bruto. Ahora está en 22, 24%. Somos ejemplo para América Latina. Y este diario, con total descaro, titula Ecuador más endeudado que nunca. Y trata de estirar las cifras, ¿no? En términos absolutos, lo cual es un error. Porque usted pudo haber debido ayer 200 y hoy 500. Pero si antes ganaba 200 y debía 200, era 100% de su ingreso. Si hoy debe 500 pero gana 1000, es 50% de su ingreso. Ya. Y eso es lo importante, cuánto debe frente a cuánto gana. Pero ni aún así, ¿no? Estirando las cifras y todo, demuestra que hemos aumentado $1000 la deuda desde el 2006, lo cual implicaría menos del 2% de crecimiento anual. Pero el coeficiente de deuda PIB es de los más bajos de América Latina y de los más bajos de la historia. Pero mire lo que dice cierta prensa, ya no hay recato. ¿Se le ha respondido por parte de...? Pero mire, estuvimos hablando de ingresos, yo sé la grosería que ayer expresó aquí este señor Quispe, yo no me voy a poder contestar a Quispe, para eso puedo delegar a una asesora, ¿no? De mediano nivel. Pero pregúntele pues cuando gana Quispe. Y gente como él, si trabajara gratis, tendría que dar vuelto, porque se dedica a hacer marcha a la politiquería y no atender a Zamora. Gana más de $5.500. Ojalá el pueblo indígena sepa eso. Pregunte cuánto gana un majinga, pues en Cotopaxi. Incluso ilegalmente se aumentó el sueldo y ganaba más de $8.000. Hoy está glosado por la Contraloría. Ojalá que digan eso. Señor Y usted sí presidente, trabaja. ellos esperaban y lo que quería el señor Quispe, ya que estamos hablando del tema, yo no lo quería poner en palestra, que pierda la paciencia, que le quite el derecho a la palabra
y tener la oportunidad de decir que se está violando su derecho a la libertad de expresión. Cierta gente, por su escaso nivel en todos los sentidos, no distingue entre firmeza y grosería. Esa una cosa. Y la otra, ellos viven reclamando de esta empresa, a la que acusan que es una empresa pública, se ha demostrado que es incautada, pero que se maneja como una empresa privada, de que nunca se les da la oportunidad. Sin embargo, cuando se los invita, siempre generan este tipo de incidentes y obviamente caen en este tipo de insultos, al que obviamente yo, por respeto a los televidentes, no respondí. Hoy se solazan muchos de aquellos periodistas que supuestamente pertenecen a la prensa independiente o que es la prensa que todo el mundo conocemos, por el simple hecho de que supuestamente encontré la horma de mi zapato. Si esa es la horma de su zapato, qué baja calidad de zapato que tiene. En ese sentido. Y ya para finalizar con este tema... Pero, por ejemplo, ¿cuál va a ser el argumento mañana? Racismo. No. Si no se está criticando a este señor por ser indígena, se está criticando por mentiroso, por doble moral, por inconsistente. Reclama que usted gana mucho como un profesional de más de 30 años de trayectoria, director de noticias, cuando gana la tercera parte de lo que gana alguien en una televisora privada. Y él gana más de $5.500 y se ha pasado 2 semanas haciendo politiquería en una supuesta marcha que no ha sido marcha. Si ahí está como él viajaba en carro, está contra la minería, viaja en burro si el carro viene de la minería. Ya basta de tanta inconsistencia. ¿Le han contestado de Washington sobre el tema de la libertad de expresión? Porque ese es uno de los temas que sí es realmente interesante. Es un tema que me encanta y quiero decirle que cada vez recibo más apoyo. Al principio no me sentía muy solo, decía, bueno, el loco seré yo, ¿no? Pero resulta que ha habido mucha gente invisibilizada que coincide con nosotros, activistas de larga data de los derechos humanos, ex presidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como ha organizado un foro la Cancillería sobre este tema, ayer almorcé con Estela Carlotto, de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, la doctora Patricia Mejía, ex presidente de la Comisión Interamericana, y coinciden plenamente conmigo. Y fue una grata sorpresa, porque yo no soy experto en el tema. Pero la total toma por parte de la visión liberal anglosajona de la Comisión Interamericana, ¿no? Esa visión de derechos humanos que básicamente es libertad de mercado, libertad de empresa, la toma del ONGismo de esa estructura de derechos humanos, la toma del gran capital del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces yo creo que es una pelea que vale la pena pelear y que incluye, ¿no?, la tan manoseada y tan manipulada lucha sobre libertad de expresión que todos defendemos, pero que se reduce a la libertad de prensa, a la libertad de empresa, sin límites ni escrúpulos de ciertos negocios dedicados a la comunicación. ¿Sabe usted que en este país hay unos que tienen más libertad de expresión que otros? Quiero mostrarle... Pero Carlos, usted puede creer una cosa, que me lo hizo ver, me lo hicieron ver los defensores de derechos humanos ayer en esa reunión, la Patricia, que la cobertura de Caso del Universo fue mucho mayor que, por ejemplo, el golpe de Estado de Honduras. Ya. Que los asesinatos de periodistas en México, en Colombia, en Centroamérica. Es decir, ponerle un juicio, uno más de los más de 12.000 juicios de injuria que hay en el país, a los dueños de un periódico, tiene más cobertura y más repercusión que el asesinato de periodistas, que los golpes de Estado contra gobiernos democráticos, para que vean los intereses que se jueguen en esto.